Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre por el honor de su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payano. Quiero hacer un llamado a los amigos que tienen la amabilidad de seguirme para que a su vez le demos seguimiento, por favor. Como un asunto cultural, no hay compromiso de estar de acuerdo con nada. Simplemente estudiar para que no nos sigan engañando. Actualmente la República de Cuba, el Estado cubano, el gobierno cubano está inmerso en el proceso electoral. Cuba ha emprendido el camino para todo el proceso que implica la renovación de su parlamento, de su Cámara de Diputados, del Congreso unicameral, que es el que existe en Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que terminará renovando los diputados cubanos a final del corriente mes de marzo. Parlamento que en 2 o 3 meses, me parece, escogerá el nuevo Consejo de Estado, el nuevo Consejo de Ministros, el presidente, los vicepresidentes de Cuba. Y llamo a que le den seguimiento a ese proceso, porque parte del bombardeo cultural, del bombardeo propagandístico en contra de la Revolución Cubana, es la gran mentira, el gran mito de que en Cuba no hay elecciones y en los otros países democráticos sí, cuando en realidad es al revés. En mi país, por ejemplo, después de la elección del profesor Juan Bosch en diciembre del año 1962 en República Dominicana, hace más de 60 años, yo no recuerdo un presidente que haya sido electo sin ninguna duda de fraude. Más de la mitad de estos 60 años hemos sido gobernados los dominicanos por gobiernos abiertamente impuestos por fraudes en las urnas y por las botas de los militares corruptos. Pero nosotros no, y algunos con más o menos duda, pero también con algunos fraudes y con sus militares y policías preparados. Me gustaría que alguien me dijera qué presidente dominicano ha ganado sin ninguna duda unas elecciones en los últimos 60 años. Y antes de Juan Bosch, en los últimos 33 anteriores, en los 33 anteriores a Juan Bosch. Pero nosotros por aquí nos creemos con moral para decirle a otros países cómo deben preparar sus elecciones, cómo deben elegir a las autoridades de ellos. Esas incongruencias nos llevan a no estudiar el proceso electoral cubano, que es un proceso, óyeme, para aprender. Solamente les adelanto un detalle. Los diputados tienen prohibido gastar dinero de ninguno, ni de ellos, ni público, para hacer campaña. ¿Verdad? Los diputados no cobran. Siguen trabajando en sus... Bueno, cobrarán 2 o 3 diputados que por su naturaleza tienen que estar dedicados todo el tiempo a la Cámara. Pero el 90% de los diputados cubanos sigue trabajando en su oficio original, en su centro de trabajo tradicional. Y lo que cobra ahí es lo que lo mantiene. No cobran como diputados. Los diputados salen todos juntos, los de cada circunscripción, a hacer campaña juntos, a hablar con sus vecinos. Nosotros
5 somos los que aspiramos a diputados por el municipio tal. Ya ustedes saben, cuídense, para. No pelean, no se matan, ni compañeros de partido ni contrarios, para quedar como diputado yo. Entonces, es por eso que creemos que no puede haber elecciones, porque ¿y qué país tiene elecciones así? Para los que conocemos el resto del mundo. Y por eso entonces me atrevo, como un asunto cultural más que de apoyo ideológico, a que ustedes por favor le den seguimiento al proceso electoral cubano que se desarrolla en la actualidad y que terminará con la elección del presidente de la República de parte de la Asamblea Nacional, del Poder Popular, que ya veremos si ratifica por otro periodo al actual presidente de Cuba, el ingeniero Díaz-Canel, o si surge alguna otra idea, que siempre será una idea de los cubanos, consultada con los cubanos, que nadie puede ir a imponerle ni con besitos ni con patadas, ni con préstamos internacionales ni con bloqueo. Felicitar también a la República Bolivariana de Venezuela. Acaba de suceder un evento aparentemente sin importancia. La serie, cuando estamos hablando de cosas tan grandes, ¿verdad? La serie del Caribe de béisbol profesional. Para los que no nos gusta el deporte profesional, si acaso alguna vez nos gustó el deporte aficionado, la pelota, el béisbol profesional no nos llama mucho. Pero cuando usted averigua el estado de béisbol que construyó el gobierno venezolano para ser sede de la Serie del Caribe de béisbol profesional, no es un estado que lo puede construir un gobierno, un país que se esté muriendo de hambre. Cuando usted analiza que este año fueron 8, creo que fueron 8 este año, siempre eran 6, pero creo que ahora fueron 8, equipos de pelota de igual número de países a jugar pelota, a batear una pelotica para Venezuela, es porque ese país está seguro. Cuando usted se entera que cerca de 200,000 personas amantes del béisbol asistieron a ese estadio en Venezuela durante 9 días, o sea, por los 9 días, un promedio de más de 20,000 fanáticos diarios a ver la Serie del Caribe, ese país parece que está tranquilo, en orden, en paz. La gente tiene fe, esperanza. Y hay que felicitar. Y vuelvo y hago un llamado a que busquemos las memorias del inefable Mike Pompeo, el pasado secretario de Estado de los Estados Unidos, donde él empieza, donde él suelta algunos detalles de quiénes son los verdaderos terroristas, de qué tipo de métodos usó su gobierno, su país, Estados Unidos, para derrocar primero al gobierno de Chávez, luego al gobierno de Maduro, encabezado por ellos. ¿De qué manera fue que Estados Unidos intentó imponer a un sicario llamado Juan Guaidó? Y ni así pudo. Parece que ese pueblo está unido y está tranquilo trabajando y está bien tratado por su gobierno. Parece que Venezuela venció al monstruo. Y hay que felicitarlo, ¿verdad? Porque vamos a esperar que lo tumben para decir tú ves. Acompañar también al gobierno de Nicaragua. Señores, el presidente Daniel Ortega parece que se ha visto precisado a decirle al Papa, a su santidad, el Papa, algunas cositas. Porque la iglesia nunca ha abandonado la idea de ayudar
a tumbar esa clase de gobierno. No se sientan mal los creyentes con el comandante Daniel Ortega, por lo que él entienda que debe aclararle a la jerarquía de la Iglesia Católica. El pueblo nicaragüense es un pueblo tan religioso, tan creyente, que por ejemplo allá ha habido que hacer un consenso parece que allá sí es un consenso con la población, diferente a en mi país, el tema de las 3 causales, que en la República Dominicana los legisladores no lo pueden aprobar porque los financistas de campaña hasta lo matan. En Nicaragua ha habido que hacer esa negociación con una gran parte de la población que su religión no le permite apoyar el aborto en ninguna eventualidad. Ni siquiera que la madre se vaya a morir, ni que el niño venga inviable, nada de eso. Y allá es de los pocos países en Nicaragua que no existe el aborto en ninguna condición. Es una gran masa muy creyente, pero ha sabido dividir su fe en Dios, su práctica de la fe, su acompañamiento en opción con los pobres y el trabajo del gobierno. Y además de eso, pensemos que toda la vida ha habido 2 iglesias. No tengamos miedo por esta discusión, gobierno de Nicaragua, con la Santa Sede. Recuerden que ha habido siempre 2 iglesias. La iglesia de los grandes jerarcas, generales de los ejércitos regulares de sus países, según sus concordatos, y la iglesia de los pobres. Recuerden que ha habido siempre 2 iglesias. Los curas que pasan hambre en los barrios, junto a la gente que pasa hambre, y el Papa Juan Pablo, que se enteró de que querían matar a un arzobispo en El Salvador y lo dejó que lo mataran. Acompañar siempre la autodeterminación, el derecho a la soberanía, a consultar solo con su pueblo, a esos gobiernos diferentes, a esos procesos diferentes que escogieron en su libre albedrío Cuba, Venezuela, Nicaragua. Como dijo el comandante Chávez, de quien conmemoramos hace 5 días su paso a la eternidad, 10 años de su lamentable fallecimiento físico. Algún día se sabrá con seguridad todo lo que rodeó la lamentable muerte del comandante Hugo Chávez. Honor a su memoria, a su proceso, que a pesar del poco tiempo que estuvo, pudo preparar. Hasta ahora se ve un relevo revolucionario. No lo dejaron nunca los poderes imperiales, pero parece que estuvo muy avanzado y Venezuela está ahí, trabajando en soberanía. Y así seguirá en Nicaragua, a quien hace algunos años intentaron derrocar con métodos inimaginables. Y de Cuba ni hablar. Cuba es el ejemplo que le duele al monstruo. El ejemplo que no quiere que alguien más imite. Y le decía, como dijo el comandante Hugo Chávez, y seguirá diciendo, no a los 10 años de su muerte física, sino cuando hayan pasado muchos 10 años, no de su muerte, sino de su siembra.
de su ejemplo siempre. Viviremos y venceremos. Muchas gracias. Esta es la opinión de Roberto Payano.